Bien, bueno, esta es la tabla de contenido. Bueno, ahora sí, como objetivos, bueno, vamos a tener el conocer generalidades de la placenta previa, identificar signos y síntomas de esta patología y, bueno, reconocer su diagnóstico y tratamiento. Y como introducción, bueno, el Instituto Americano del Ultrasonido en Medicina nos dice que la placenta previa es aquella que cubre en su totalidad el orificio cervical interno. O sea que, bueno, en esta imagen vamos a poder observar una placenta normal, como se vería en un embarazo normal, como lo vemos aquí, que está más arribita del orificio interno. Y en la otra imagen, bueno, vamos a encontrar lo que es una placenta previa, que, bueno, cubre todo en totalidad o en su totalidad todo el orificio cervical interno. Esta se va a presentar aproximadamente en 1 de cada 200 nacimientos y alrededor del mundo, bueno, esta patología tiene una prevalencia de 5.2 nacimientos por cada 1000. Algunos factores de riesgo, bueno, son cesáreas previas. Entre más cesáreas, más aumenta el riesgo de tener este, placenta previa, abortos previos y de igual forma, edad avanzada en la maternidad, uso de cocaína materna, perdón, y el tabaquismo cuando están embarazadas. ¿Cómo pasa o cómo se produce esta placenta previa? Bueno, como ya les dije, algunos de los factores de riesgo, como los abortos, probablemente tuvieron un daño endometrial, que bueno, este daño endometrial va a generar una cicatriz en el útero, y bueno, esta cicatriz va a incitar a que el crecimiento placentario se genere o crezca en la zona dañada que pues ya tuvo alguna paciente. Esta, bueno, nos va a dar el aumento de la superficie para la inserción placentaria. Y bueno, como cuadro clínico no tenemos mucho, normalmente va a ser asintomática y van a presentar algunos pacientes sangrado vaginal indoloro en el segundo o tercer trimestre o pueden presentar una hemorragia de inicio temprano, pero esta se va a dar antes de las 30 semanas de gestación, porque esta placenta puede dañar al feto por los vasos sanguíneos y puede presentar una hemorragia. Que bueno, esto va a ser como la segunda causa de embarazos de alto riesgo, según la guía de práctica clínica, eso decía. ¿Cómo se va a dar el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico o su gol estándar va a ser lo que es la ecografía transvaginal y transabdominal. No se recomienda el tacto o la exploración vaginal por la placenta, puede ser peligroso para la madre y para el feto. Vamos a encontrar que si el borde placentario está a 2 centímetros o más del orificio cervical interno, esta se debe reportar como normal. Si esta placenta cubre todo el orificio, como ya les había explicado, esta se puede reportar como placenta previa. Y bueno, para un buen diagnóstico se deben de incluir ecografías seriadas y describir claramente la ubicación placentaria. Las ecografías se van a hacer se recomiendan cuando ya la diagnosticaron, se recomiendan otras dos en la semana 32 y en la semana 36, pero ahorita eso se los explico en el tratamiento. Y bueno, ya por último, como tratamiento, bueno, vamos a tener que una paciente con placenta previa de 32 semanas de gestación y que sean asintomáticas, bueno, se recomienda otra vez una ecografía transvaginal a las 36 semanas de gestación. Y bueno, cuando estas pacientitas presentan distancia entre el orificio y la placenta menor a 20 milímetros, se tienen que aplicar corticosteroides para la madurez pulmonar fetal a partir de la semana 24 a la semana 34. Y bueno, también vamos a tener lo que es prevenir y tratar a la anemia por si se presenta algún sangrado, alguna hemorragia en el embarazo. Y bueno, 2 o más signos de sangrado, se necesita terminar con el embarazo, una cesárea que es lo más recomendable, no se recomienda lo que es el parto. Y bueno, su cesárea va a ser entre la semana 34 a la semana 36 de gestación. Y bueno, cuando hay una cobertura total de esta placenta en el orificio cervical interno, a partir de la semana o más de las semanas 35, igual se recomienda cesárea. Bien, bueno, aquí tenemos como un algoritmo. Entonces, bueno, vamos a ver que si la paciente con sangrado transvaginal escaso y bueno, está hemodinámicamente estable o sospechamos de placenta previa, bueno, en un ultrasonido obstétrico de segundo trimestre, como ya les dije, no se tiene que realizar ningún tacto vaginal, pero sí se tiene que realizar un ultrasonido endovaginal. Y bueno, si en este ultrasonido vemos una distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno de menor a 20 milímetros, si no lo vemos, bueno, se va a continuar con sus consultas o con su control
prenatal de bajo riesgo, y si sí lo vemos, bueno, vamos a tener que prevenir y tratar la anemia, como ya les había explicado, y aparte se recomienda hacer un ultrasonido endovaginal a la semana 32. Bueno, ya después de este ultrasonido, si volvemos a ver que el borde placentario y entre el borde placentario y el orificio hay menos de 20 milímetros, se va a tener que aplicar los inductores que yo les había dicho, como lo que es la dexametasona para la madurez pulmonar fetal, entre la semana 24 y 34 de gestación. Si sigue habiendo algunos signos ultrasonográficos, bueno, o no, o bueno, no hay, más que nada, o tiene más episodios o uno más episodios de sangrado, se recomienda lo que es la cesárea entre la semana 34 y la semana 36. Si no hay ninguno de estos signos de sangrado, podemos o lo que se recomienda hacer es programar su interrupción entre la semana 36 y la semana 37 de gestación. Y esto lo vamos a observar por ultrasonidos más que nada en esta semana. Y ya en una placenta previa, bueno, como les dije, se recomienda lo que es cesárea. Cuando hay una inserción baja de placenta es cuando presentan placenta, pero no cubre totalmente el orificio, sino que está como 2 centímetros antes de cubrirlo completamente. O sea, es una placenta, eso es una placenta de inserción baja. Y bueno, si hay, si hay una distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno mayor a 10 milímetros, si sí lo hay, bueno, hay condiciones obstétricas para presentar un parto normal, y si no hay estas condiciones, bueno, igual se recomienda cesárea, pero normalmente es lo que se va a recomendar siempre, la cesárea en este tipo de patologías, para que no haya ningún problema con ninguna de las dos partes. Y bueno, eso sería todo. Bueno, como conclusión, tenemos que la placenta previa tiene un riesgo para la madre, teniendo un embarazo de alto riesgo, junto a los factores de riesgo que ella presenten. Y bueno, esto se puede prevenir con alguna complicación si se acude a las consultas prenatales y haciendo sus ultrasonidos generales necesarios durante el embarazo. Y pues, ya, creo que sería todo en mi parte. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Sí, doctor. Si la paciente presenta contracciones antes de la cesárea programada, ¿qué se haría? ¿O es muy improbable que pase? No, claro que no. Aquí su compañero les dijo que las pacientes pueden tener sangrados espontáneos sin dolor, y estos sangrados pueden ser tan abundantes que comprometan la vida tanto fetal como de la mamá, y ahí se tendría que normar una conducta de acuerdo a las características, etcétera, en ese momento, ¿no? En semanas, en la repercusión hemodinámica, etcétera, y la repercusión fetal. Y si la paciente presentara contracciones, pues en teoría estamos hablando que la paciente en breve va a presentar sangrado, ya que la implantación de la placenta es en una zona de alto riesgo y la puedes uteroinhibir dependiendo de la edad gestacional que tenga. Es el tipo de uteroinhibición que vas a dar, y obvio tienes que contemplar que la paciente tiene placenta previa y hay uteroinhibidores que no pudieras dar, como los betamiméticos, o tendrías que considerar los otros autoinhibidores que son vasodilatadores, si los vas a aplicar o no, etcétera. Entonces, todo va a ser de acuerdo a la edad gestacional. Y dentro del manejo de las placentas previas, existe aquellas que tienen sangrado, pues, qué es lo que se va a realizar para poder darle un manejo adecuado en ese momento, ya sea resolución o manejo conservador, que sería intentar la transmisión y cohibir los sangrados que hay. ¿Se me expliqué? Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, entonces tiene que ver mucho la edad gestacional, porque los heteroinhibidores se dan de acuerdo a la edad gestacional de los productos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Tiene alguna otra duda? No, doctor. Ok, continúo con este tema.
¿Ahí me escuchan o no me escuchan? Sí. Ah, ok, está bien. Continuamos con el otro tema. Bueno, ¿me pueden hacer anfitrión para poder compartir la pantalla, por favor? Doctor, Mande, quería hacerle un comentario. dime. El día de ayer no pude proyectar mi presentación, tuve problemas con mi internet y con el micrófono. Ajá. ¿Podría exponer después del equipo o ya se pierde esa exposición? Pues ahorita vemos conforme vaya las clases. Nomás repíteme qué tema es. Es el de embarazo ectópico. Sí, está bien. Ahorita lo vemos, ahorita cuando caemos. Ok. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Gracias. Bueno, yo soy Alejandra Chávez Marroquín y les voy a hablar sobre desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Ahí. Bueno, el contenido, como ya sabemos, son los objetivos, la definición, epidemiología, fisiopatología, la clasificación, cuadro clínico, diagnóstico y el tratamiento. Bueno, dentro de los objetivos está conocer la importancia de esta patología, saber cuál es la incidencia para hacer un buen diagnóstico, dar el tratamiento adecuado según la clasificación y conocer cuáles son algunos diagnósticos diferenciales. Bueno, en definición, también se le conoce como abruptio placentae, que es la separación parcial o completa de una placenta normalmente adherida. Esto antes del parto o después de la semana 20 de embarazo. Vamos a tener que se va a presentar de dos tipos. El sangrado externo va a corresponder al 80% de los casos y el sangrado interno va a corresponder al 20%. Bueno, en su epidemiología, esta es una complicación a nivel mundial que se va a presentar entre 0.3 y el 1% de los partos. También en pacientes con estudio histopatológico de rutina van a reportar una mayor incidencia. Y en la distribución de los casos va a ser por severidad. Estos pueden ser maternos, en donde encontramos una coagulación intravascular diseminada, un choque hipovolémico, la necesidad de alguna transfusión por histerectomía, falla renal o muerte hospitalaria. También tenemos los fetales, que es una alteración del bienestar fetal, la restricción del crecimiento intrauterino y la muerte. Y en neonatos, pues el nacimiento a pretérmino y pequeño para la edad gestacional y la muerte. Bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos los sociodemográficos, donde la edad de la madre es igual o mayor a 35 años, que presente tabaquismo, y el sexo fetal masculino. También de etiología aguda, esto por traumatismo abdominal o por algún accidente, también el consumo de cocaína o alguna otra droga. Y los obstétricos y médicos, que esta es la multiparidad mayor o igual a 3, hipertensión crónica, trastornos hipertensivos del embarazo, ruptura prematura de membranas, una gestación múltiple, hidrapnios, corioamnionitis o la isquemia placentaria en algún embarazo previo. Bueno, en su fisiopatología vamos a tener que esta se va a dar por una hemorragia en la decidua basal. En sus lesiones histopatológicas vamos a tener la deciduitis crónica, la villitis, la hipovascularización, una necrosis o fibrosis de la placenta y el aumento de número de eritrocitos nucleares circulantes. Esto va a presentar eventos súbitos mecánicos, los cuales pueden ser un reumatismo abdominal o una descompresión rápida uterina, lo cual nos va a llevar a un cisallanamiento. Bueno, yo busqué lo que era y decía que era un corte. Esto, pues, obviamente en la placenta. Y por último, pues esto va a ocurrir, bueno, va a ser por procesos crónicos durante el embarazo en el primer trimestre. Y son las anomalías en el desarrollo temprano de las arterias espirales. Bueno,
Aquí tenemos que ya una vez que se formó el hematoma decidual, va a dar el desprendimiento placentario. Esto puede ser por puede presentarse va a presentar interrupción del intercambio materno-fetal, lo que nos va a producir una hipoxia fetal. Bueno, cualquiera de estos va a dar la hipoxia fetal. También puede ser por una lesión vascular deciduoplacentaria, por endotelina 1 y el tromboxano A2, lo cual va a dar una vasoconstricción deciduoplacentaria. También por una hipertonía uterina, la cual va a dar la compresión de vasos miometriales y pues igual hipoxia fetal o directo por un shock materno. Y tenemos otro que es igual el hematoma decidual y va a presentar una extravasación e infiltración sanguínea miometrial y va a provocar un dolor abdominal o la lesión vascular deciduoplacentaria que va a presentar hipoxia fetal, aumentando la trombina y disminuyendo la progesterona. O la síntesis de prostaglandinas, lo cual va a dar una hipertonía dinámica uterina y pues va a provocar el dolor abdominal. Dentro de su clasificación yo encontré estos, el de grado 0, que es generalmente en formas asintomáticas. Aquí se va a presentar un pequeño desprendimiento, el cual pues es oculto y puede ser asintomático, o solo se va a reconocer como un hallazgo incidental en una ecografía. Tenemos el grado 1, que es el de formas leves. Aquí los casos en los que la hemorragia es leve y pues no hay afectación del estado general materno. El grado 2 van a ser las formas moderadas, que también se conocen como formas intermedias, que no hay un cuadro de gravedad externa y va a ser evidente la afectación del estado general materno. Y por último, el grado 3, que son las formas graves. Aquí son las formas clínicas de la apoplegia uteroplacentaria, y aquí es lo que llamamos como el síndrome de Coulter. Bueno, igual encontré la clasificación según la sintomatología, donde en el grado 0, pues la metrorragia va a ser nula, el tono uterino va a ser normal, no va a haber shock, tampoco va a haber pérdida de bienestar fetal, la coagulación y el aspecto del útero van a ser normales. En el grado 1, la metrorragia es ligera o falta, esto va de los 100 a los 500 mililitros. El tono uterino va a ser normal, no va a haber shock y en la pérdida del bienestar fetal va a ser rara o leve, la coagulación es normal y en el aspecto del útero una pequeña zona va a ser de color rojo o azulada y la frecuencia es en el 60% de los casos. Luego en el grado 2 la metrorragia es intensa, mayor a 500 mililitros, va a haber hipertonía, el shock va a ser leve, va a haber grave pérdida de bienestar fetal, va a presentar coagulopatía compensada y en el aspecto del útero va a ser intermedio entre 1 y 3, y la frecuencia es en el 15% de los casos. Y por último, en el grado 3, pues la metrorragia es muy intensa, en el tono uterino va a ser tetania uterina, el shock va a ser grave, va a haber muerte fetal. La coagulación va a ser 3A sin coagulación intravascular diseminada o 3B con coagulación intravascular diseminada. El aspecto del útero va a ser un útero de Coulter y se va a presentar en el 25% de los casos. Bueno, en el cuadro clínico vamos a tener una hemorragia vaginal, donde este va a ser el signo más frecuente y la cantidad de sangrado es variable, pero no va a relacionarse con el grado de separación placentaria y pues el sangrado va a ser de color oscuro. Después tenemos el dolor abdominal a la palpación. Esto se debe a la irritación miometrial y la extravasación sanguínea. También el dolor va a ser lancinante y de aparición brusca. Después tenemos la hipertonía uterina, donde pues no hay una relajación uterina completa. Y tenemos el compromiso hemodinámico materno, donde aquí la repercusión materna es variable y va desde una hipotensión hasta un cuadro de shock.
También tenemos los signos agudos de pérdida de bienestar fetal. Estos van a ser en función del grado de desprendimiento y se va a sospechar por alteraciones en el registro cardiotográfico. Y pues después el desprendimiento de mayor al 50% va a estar asociado a muerte fetal y a coagulación intravascular diseminada materna. Aquí tenemos dos tipos de desprendimientos, que es el desprendimiento agudo de la placenta, donde va a presentar sangrado vaginal, dolor abdominal, contracciones uterinas hipertónicas y anomalías de la frecuencia cardíaca fetal e hipotensión materna, o el desprendimiento crónico de la placenta. Aquí es un sangrado intermitente leve, oligohidratnios, retraso del crecimiento fetal y preeclampsia. En su diagnóstico, pues es clínico, todo el cuadro clínico que les acabo de mencionar. En los laboratorios nos vamos a fijar principalmente en el fibrinógeno y la coagulación intravascular diseminada. En imagen, pues nos vamos a apoyar en una ecografía, donde vamos a observar un hematoma retroplacentario, y en el diagnóstico histológico, pues se pueden observar infartos placentarios recientes o un hematoma retroplacentario organizado en el parénquima placentario. También encontré algunos diagnósticos diferenciales, que puede ser por trabajo de parto, placenta previa, rotura uterina o un hematoma subcorial. En el tratamiento, va a depender de la edad gestacional, el estado de la madre y del feto. Cuando hay muerte fetal, pues aquí se busca minimizar la morbilidad materna. También en caso de que el feto siga vivo y esté a término, pues se va a indicar el trabajo de parto. También, cuando hay algún compromiso fetal o materno, generalmente se indica una cesárea. Y en caso de que haya muerte fetal, sin importar la edad gestacional y si las condiciones de la madre son estables, pues se puede permitir un parto vaginal. Y en caso de embarazos cercanos a término o ya en término, con el feto vivo, pues también se puede realizar una cesárea. Y pues en la conclusión, conocer el cuadro clínico del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es de gran utilidad, y pues junto con la clasificación ayuda a dar un tratamiento oportuno mediante el diagnóstico y los probables diagnósticos diferenciales. Y eso sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna duda con este tema? ¿Alguna duda con lo del desprendimiento? No, doctor. Bueno, seguimos con el otro tema, el de ruptura uterina, ¿no? Doctor, me mandó mensaje el residente y me dijo que organicemos reunión para ver el tema que falta del compañero, o lo vemos de una vez para comentarle. Como gusten, está bien. Pero Ok. ahorita sigue el de ruptura uterina, ¿o cuál sigue? Sí, ese Oye. y al final el tema que faltó de ver ayer. Ah, pues. Bueno, sí, el tema que corresponde es el de ruptura uterina. A cargo de su compañera Flores Ornelas. Y bueno, como objetivos tenemos que conocer las generalidades de la ruptura uterina, o sea, su definición, los datos epidemiológicos y su clasificación. También conocer los factores de riesgo y poder reconocer los signos de alarma y para poder orientarnos al diagnóstico y también hacia un tratamiento. Como definición de ruptura uterina tenemos que es la pérdida de la solución de la continuidad de las paredes uterinas
la cual puede ser de forma parcial o total y constituye una catástrofe obstétrica. Y pues aquí el lugar, bueno, sí, la localización más frecuente es en el segmento inferior del útero. Hay un término que se usa como sinónimo que es la dehiscencia, pero esta tiene como diferencia en que la serosa queda intacta, o sea, no se rompe. Y bueno, la ruptura uterina ocurre habitualmente durante el trabajo de parto en una etapa ya avanzada, donde la dilatación ya es mayor a 8 centímetros, y esta puede ser detectada durante el trabajo de parto o en el posparto intermedio. En cuanto a lo epidemiológico, en una paciente con un útero sin cicatrices, bueno, el número sería de 2 en 10,000 partos. Y en una paciente que ya haya tenido alguna cicatriz uterina por, no sé, alguna cirugía que no haya sido precisamente un parto, pues el riesgo aumenta y ya son 325 en 100,000. Y en una paciente que no sea primigesta, que ya haya tenido de 2 o más cesáreas previas, se asocia con una mayor proporción de rupturas y ya el riesgo aumenta en 1,590 de 100,000 casos. Y como tal, ya una incidencia global de rotura uterina sería de 0,78% y pues con cesárea previa aumenta al 0,31%. Si vemos, no es muy común, sin embargo, es considerada una catástrofe obstétrica. Como factores de riesgo tenemos principalmente una cirugía uterina previa, como puede ser una miomectomía, una cesárea anterior, una plastía uterina, o que el periodo intergenésico sea de 18 a 24 meses de una cesárea anterior, que la paciente ya haya tenido una ruptura uterina previa, que se haya sometido a cesárea corporal o segmento corporal, que tenga más de una cesárea. Principalmente el riesgo aumenta cuando la cesárea tiene una cicatriz, bueno, la cicatriz de la cesárea es incisión horizontal baja. Y también aumenta el riesgo el uso de prostaglandinas de tipo E1 y E2 con una cesárea previa. Aquí, en cuanto a la fisiopatología, bueno, encontré este videito que lo puede explicar un poquito. Y es que se produce la ruptura uterina, hay hemorragia, y lo que ocurre es que esto mismo hace que el bebé sea expulsado fuera del útero. Entonces, una vez que eso ocurre, la placenta se va a desprender y cuando la placenta y el útero, digamos, no están conectados, no tienen una conexión, pues el bebé no va a poder requerir, bueno, más bien no se va a poder suministrar el oxígeno necesario para el bebé y pues el bebé a presentar lo que es el sufrimiento fetal y lo vamos a ver como una bradicardia fetal y pues esto va a repercutir en el bebé dejando lesiones permanentes o inclusive la muerte y en el caso de la madre pues puede caer en un shock hipovolémico. Tenemos una clasificación que las maneja como espontáneas cuando no se ha realizado ningún procedimiento médico. Las traumáticas cuando hay un factor extrínseco de por medio, por ejemplo, el uso de oxitóxicos, que el parto sea pélvico, el uso de forceps o por ejemplo, algunos de accidente de tránsito. También está clasificado como completas e incompletas. Las completas cuando se separan todas las capas de la pared uterina y las incompletas cuando queda permanente el peritoneo visceral, lo que les mencionaba de la dehiscencia. Y también como totales o parciales, en totales pues involucra tanto el segmento como el cuerpo uterino y en las parciales solo se involucra el segmento o el cuerpo del útero. Como manifestaciones clínicas vamos a tener principalmente una frecuencia cardíaca fetal alterada, el cese o la incoordinación dinámica del útero aún con el uso de la oxitocina, la falta de la progresión del trabajo de parto, que la paciente presente un sangrado vaginal anormal, que haya hipertonía uterina o hematuria franca. También que exista una hipersensibilidad suprapúbica, que la paciente va a presentar dolor abdominal intenso y constante aún entre las contracciones. En la madre vamos a encontrar taquicardia, hipotensión o choque. Y lo que va a referir es un dolor en el hombro que se va a irradiar va a irradiar del nivel de tórax hacia el hombro. También va a presentar dificultad respiratoria de inicio súbito. Vamos a ver cambios en la morfología uterina, como es en la imagen superior, es el signo de Van. Y va a haber también una pérdida de la altura de la presentación. Como diagnóstico, pues es principalmente clínico.
También nos vamos a apoyar del registro cardiotocográfico continuo cuando inicien las contracciones. El registro principalmente porque el signo más característico es la bradicardia fetal. Y pues algo que nos va a ayudar bastante para el diagnóstico precoz va a ser la búsqueda intencionada de los signos de alarma cada 4 horas. Como tratamiento por indicación de urgencia obstétrica, se debe realizar una cesárea o una laparotomía de urgencia. Esto, claro, pues después de haber controlado hemodinámicamente a la paciente y pues en el mejor de los casos realizar una reparación uterina y en el peor de los casos pues una histerectomía. Y bueno, pues como conclusión tenemos que la ruptura es un accidente obstétrico poco frecuente, pero pues es muy grave tanto para la madre como para el feto. Normalmente para el feto pues es el que lleva más de sufrir, ¿no? Puede terminar muriendo. Y pues es importante identificar todas las causas que sean, ya sean maternas o fetales, que impidan la libre expulsión del producto, ya que esto pues nos va a predisponer a una rotura uterina y todavía se complica más si añadimos un oxitóxico, porque pues ya con todos los factores más un oxitóxico, pues va a ser irremediablemente que ocurra la ruptura uterina. Y pues estos serían mi bibliografía y no sé si tengan algún comentario o alguna duda. Bueno, muy buena exposición. Hay que recordar que estas 3 patologías van ligadas en el tema de hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Y cada una de ellas tiene sus características especiales. Hay algunas que se pueden realizar el diagnóstico de forma temprana, como es la placenta previa y sus características en su implantación, que es la localización exacta de la placenta. Siempre hay que idealmente corroborarlo con una valoración ultrasonográfica por vía transvaginal para ver qué tanto cubre o no el cervix y en este caso el orificio cervical interno, y en base a la localización es como se clasifica la placenta previa, si es central total o si es parcial o inserción baja, etcétera. Estas clasificaciones de forma muy seguida se va modificando en lo que corresponde a los centímetros de la placenta hacia el orificio cervical interno. Entonces ahorita puede ser una cosa y el día de mañana ya puede haber cambiado. Pero bueno, esta patología sí se pudiera diagnosticar oportunamente y hay que estar al pendiente también que las placentas previas tienen alto riesgo de infiltrar el útero y esto se va a llamar placenta acreta, que se clasifica en acreta, percreta e increta. Cada una de estas tiene sus características individuales y cada estas traducen específicamente la gravedad o el tipo de cirugía o los riesgos de la paciente. Las 3 enfermedades pues se caracterizan por haber presencia de sangrado en algún momento de la segunda mitad del embarazo. La ruptura uterina, bueno, pues tiene sus características, que es, claro que este es un proceso abrupto y agudo, pero uno puede considerar los riesgos en base a los antecedentes de la paciente, como la presencia de una o más cirugías en útero, si la cirugía realizada, el tiempo que tiene, si es entre el procedimiento quirúrgico previo y este embarazo, y las características de la ruptura uterina, pues como sabemos es el sangrado y la pérdida de la presentación del producto, etcétera, ¿no? Generalmente se va a presentar más en el trabajo de parto fase activa en el periodo expulsivo y en la guía práctica clínica de parto después de cesárea. Bueno, ahí vienen los riesgos en porcentaje de acuerdo a los tiempos y a los antecedentes de cesáreas que tenga la paciente. Hay que recordar que no es lo mismo una cesárea tipo Kerr, que es una cesárea transversal en el segmento del útero, a una corporal, que es una cesárea
vertical en el cuerpo del útero, ¿no? Corre más riesgo aquella que es corporal y tiene sus indicaciones. Cuando vean el tema de cesárea, pues ahí van a tener que relacionarlo, ya que esta cirugía tiene indicaciones específicas, y si dentro de los antecedentes de la paciente que ya les mencioné, ustedes consideran que pudo haberse realizado ese tipo de cirugía, lo tendrán que tomar en cuenta por el riesgo que pudiera presentar en el trabajo de parto. Y bueno, y el desprendimiento prematuro de placenta norma inserto, pues es algo que sí tiene que ver con, sí tiene que ver con factores de riesgo, sobre todo si tuvo un desprendimiento en un parto previo o en un embarazo anterior, pero bueno, se asocia más